Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más para hacer este programa juntamente con mi amada esposa. Y bueno, esperemos serle de mucha bendición. El Señor bendiga grandemente a toda la iglesia local, ¿no? A la iglesia de esta localidad y a la iglesia de todas las localidades que nos están viendo, que nos están oyendo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a seguir con el libro de Apocalipsis. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, juntamente con mi amada esposa, para pedirte tu respaldo, Señor. No solamente a tu palabra, sino a nosotros. Que nos puedas guiar con tu Espíritu Santo, que la palabra que salga de nuestra boca sea la palabra que tú tienes para este tiempo, Señor amado. Bendice la iglesia toda, en todo lugar, Señor. Que los hermanos, Señor, se preparen para el día del arrebatamiento, para el día de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos, Señor, todos juntos, Señor, con un corazón puro, limpio, Señor, poder encontrarnos contigo en las nubes para irnos contigo en el aire, para estar siempre con el Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, ya hoy en la mañana no lo hemos hecho, porque no tengo tan linda voz, por lo menos mi voz es tapada con la voz de mi amada esposa, ¿no? Y eso me gusta. Vamos a cantar el coro, Jamás habrá otro nombre igual, el 72 de nuestro himnario. Si usted lo sabe, acompáñenos y cante juntamente con nosotros, hermanas. Queremos aprovechar esta oportunidad para desearle un feliz cumpleaños a nuestro hermano César Taguada y saludar a toda su familia, que lo cumpla feliz, hermano. Y bueno, también en el día de mañana estaremos saludando a su hija que cumple años. Jamás habrá otro nombre igual en esta vida ni en el más allá. Sublime, santo, poderoso y fiel sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal, sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Jesús, 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 Jesús. Sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Jamás habrá otro nombre igual en esta vida ni en el más allá. Sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del mal, sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Jesús, 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 sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Aleluya, gloria a Dios. Hermosa alabanza, hermosa, muy lindo. Jamás habrá otro nombre como el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir
hermanos, al capítulo 2 de Apocalipsis. Ya hemos mirado la iglesia de Éfeso y hemos también desarrollado la interpretación de la iglesia de Esmirna, ¿no? Ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo en esta noche y llegaremos hasta donde el Señor nos permita. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el versículo 1. ¿Uno? 1, sí, amor. ¿De qué capítulo? De la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Claro, ¿y qué dice? Pérgamo significa casado muchas veces, y esta palabra viene de gamos, ¿no? Que significa boda o casamiento, y per significa continuo casamiento. Entonces, ella fue entrampada, por así decirlo, ¿no? Por la ciudad donde ella vivía. Era una ciudad muy importante, era una ciudad culta, y esta llegó a ser mundana, esta iglesia llegó a ser mundana. Ahora, esta iglesia habla de que ellos representan, o esta iglesia se formó por medio de los hermanos de Éfeso, ¿no? Quienes no se arrepintieron de la amonestación que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque el Señor les llama al arrepentimiento, a que se vuelvan al primer amor, y ellos no volvieron al primer amor, ¿no? Entonces el Señor quitó las lámparas, y las lámparas fueron y construyeron la iglesia de Esmirna. Los vencedores, o las lámparas que habían en Éfeso, construyeron la iglesia de Esmirna. Y bueno, eso ya lo hemos hablado esta mañana. Y los no vencedores de Pérgamo, ellos construyeron la iglesia de Pérgamo, ¿no? Que significa continuo casamiento. Esta iglesia más o menos estuvo en la historia de la humanidad, existió en el año 300 después de Cristo, ¿no? Cuando Constantino, emperador de Roma, comenzó por una cuestión política, él comenzó a favorecer a los cristianos. Antes los cristianos eran perseguidos, eran llevados a los coliseos para ser devorados por los leones, los cristianos eran crucificados, cendidos en la hoguera, y bueno, muchas calamidades pasaron nuestros antepasados. Alabado sea el Señor. El Señor ahora los tiene ahí descansando, esperando el día del arrebatamiento, para que ellos puedan recibir un cuerpo semejante a la gloria del sol al mediodía. Por lo menos la iglesia de Esmirna va a ser así. Ahora, la iglesia de Éfeso, como dijimos, la iglesia de Pérgamo existió en el año 325 después de Cristo. Bueno, eso fue una alianza política. El imperio necesitaba soldados, necesitaba que el pueblo estuviera unido para resistir la guerra que ellos tenían contra los bárbaros en aquel tiempo. Entonces cesó la persecución a la iglesia, ¿no? Y la iglesia llegó a casarse con el Estado, ¿no? Y ahí entró la falsa doctrina, ¿no? Esta falsa doctrina ya estaba tomando o queriendo entrar en la iglesia de Éfeso, ¿no? Estaba ahí queriendo entrar ahí, ¿no? Estaba a la puerta, ¿no? Pero no pudo ser tolerada, como dice ahí en el capítulo 1, en el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que el Señor le dice a Éfeso, ¿no? Pero tienes ahí en el versículo 6 del capítulo 2 más. Pero tienes estos, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. No se le permitió en Éfeso entrar, ¿no?
a la iglesia, a la forma de vida, por ejemplo, a la vida práctica de los nicolaitas, ¿no? Ellos aborrecían la manera de vivir de los nicolaitas, ¿no? Pero acá no solamente está la forma de vida en esta iglesia, sino que está la doctrina también. En esta iglesia de Éfeso no solamente se practicaba, ¿no?, la doctrina de los nicolaitas, sino no la vida práctica de los nicolaitas, sino también la doctrina de los nicolaitas. Bueno, a lo que estaba a la puerta en Éfeso, ahora está dentro de la iglesia. ¿Vio? Ahora está dentro de la iglesia y tiene el control absoluto de la iglesia por medio de la alianza que hizo con el Estado. ¿No? Allá en Éfeso no pudo ser tolerada, ¿no? Pero después llegó a ser parte de su doctrina, la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Ello fue parte del credo de esa iglesia. Entonces, cuando el Señor dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, en el versículo 12, ¿no? En el versículo 12, amor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Vio? Entonces, en la condición de la iglesia demandaba de aquel que estaba en medio de los 7 candeleros ir y juzgarla. Y la juzgó el Señor a la iglesia, ¿no? A la iglesia en aquel tiempo, y también la iglesia espiritual de este tiempo también va a ser juzgada, pero vio con la espada, dice, con la espada aguda de dos filos, dice esto, con la espada aguda de dos filos va a ser juzgada esta iglesia, y fue juzgada en su tiempo también por medio del que estaba en medio de los 7 candeleros. Y entonces no nos maravillamos de que el Señor se presenta como el juez ahí, ¿no?, a esta congregación. No nos maravillamos, sino que nos parece bien lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque a través del juicio que Él estaba dándole a esa iglesia, estaba tratando de que ella se separara del mundo, que ellos que rompieran con la alianza que ellos hicieron con el mundo, ¿no?, de la alianza que hicieron con Constantino, que ellos se separaran. Entonces vemos que los efesios estaban sentados en los lugares celestiales, pero aquella iglesia, en vez de estar en los lugares celestiales, ella moraba en la tierra, ¿no? Ahí donde, en el versículo 13 más de capítulo 2, ellos moraban en la tierra, ellos. ¿Y quién moraba en la tierra? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y esto nunca se dice de los vencedores totales. Esto nunca se dice de los hermanos de Esmirna o de los hermanos de Filadelfia. Nunca se dice de eso. Pero acá el Señor está tratando de que ellos rompan la alianza que hicieron, ¿no? Rompan eso. Pero ellos no obedecieron, ¿no? ¿Por qué los hermanos vencedores no podían ellos manifestar el carácter ni la doctrina de los nicolaitas ni de Balaam? Porque ellos estaban en los lugares celestiales, y así nosotros estamos. Nosotros estamos en los lugares celestiales sentados juntamente con Cristo. ¿Vio? Nosotros rompimos personalmente en nuestro corazón la alianza donde nosotros nos metieron. Nosotros no podemos hacer alianza con organizaciones humanas, ni tampoco podemos hacer alianza con denominaciones que dividen el cuerpo de Cristo. Dividir el cuerpo de Cristo, hermano, eso no es poca cosa. No podemos nosotros participar de la mesa del Señor si no discernimos que el cuerpo de Cristo es un solo pan, es un solo cuerpo. No podemos participar, ¿no? Y menos vamos a participar en el primer llamamiento hacia arriba de la esposa. Entonces, fíjese qué maravilloso esto. El que tiene la espada de dos filos está juzgando acá a esta iglesia que tiene esa alianza con el mundo religioso, con el mundo político,
Por eso, cuando una iglesia se busca el respaldo del mundo, busca el respaldo de la política, eso no está bien visto por Dios. Nosotros no, el único respaldo que nosotros queremos es el del Señor Jesucristo. Y bueno, y si no podemos salir adelante, ¿no? con nuestras iglesias locales, no vamos a ir a hacer alianzas con el mundo, ni con los políticos, ni con nadie. Entonces nos quedamos esperando en el Señor. Por algo el Señor nos está permitiendo que todo lo que nosotros queramos hacer no lo podamos lograr, ¿no? Porque también el pastor no debe ser demasiado ansioso, habíamos dicho, ¿no? Ni demasiado perezoso, pero demasiado ansioso tampoco debe ser, porque ahí caen las trampas del diablo, al pastor. Por eso yo le digo a las organizaciones, ¿no? que se separen del mundo. Nosotros no somos una organización, nosotros somos la iglesia, la amada del Señor, ¿entiende? Y acá la historia nos hace ver el error que fue hacerse uno con el Estado, ¿no? Hacerse uno con el Estado, el error que eso trajo, los problemas que eso trajo a la iglesia. Que el Señor nos dé esa manera, esa visión de considerar, no que nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros estamos sujetos a Dios. Y Dios nos lleva a estar sujetos a los hombres, por supuesto, a las autoridades, pero no entrelazarnos con ellos. Porque si nosotros nos entrelazamos con ellos, a su debido tiempo ellos van a demandar algo que nosotros no vamos a cumplir. Y ahí va a venir el castigo de parte de ellos contra nosotros. Ahora fíjese qué maravilloso, ¿no? ¿Qué dice de nosotros el Señor? Que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Y acá habla un poquito, vamos a leer el 14 más, el 13 y el 14 de la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora fíjese ustedes que ¿qué dice de Antipas, no? Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Vio? Antipas fue un hermano que fue muerto. ¿Por qué fue muerto este hermano? Porque iba contra todo lo que estaba establecido ahí. ¿Cómo Antipas no fue un vencedor en Esmirna? No lo sabemos. ¿Por qué no venció? Pero a causa de que él estaba en desacuerdo, ¿no? con las doctrinas de Balaán y con la doctrina de los nicolaitas. ¿No? Estaba en desacuerdo, ¿no? con la práctica de los nicolaitas. Estaba en desacuerdo y él levantaba su voz seguramente, ¿no? Su celo para con el Señor le hizo enemigo de ellos. Y ellos que hicieron, lo mataron. Por eso Antipas significa contra todos. Entonces, nosotros tenemos que estar en contra de todos los que se oponen a Cristo. Están en contra de lo que Dios, del propósito de Dios. Y estar contra todos significa no estar a favor del mundo. Convertir una iglesia local en una organización, hermano, eso es un error. Es un error. Eso es haber errado el camino de la verdad. No, vuélvase. Nosotros somos simplemente la iglesia. Estamos para dar luz. Somos las estrellas de la mañana, las estrellas que alumbran en medio de este tiempo de oscuridad, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos. Consultemos la palabra antes de hacer una cosa así. No, la palabra no lo acepta. No lo acepta.
Entonces fíjese, Antipas, contra todos, ¿no? Y ahí dice, retienes mi nombre. Y eso es lo mismo que cuando una esposa infiel lleva el nombre de su marido, pero sin embargo sale con otro hombre. Lleva el apellido de su marido, pero sin embargo sale con otro hombre. Así, esta iglesia retenía el nombre de Jesús, ¿vio? Pero no era por amor, no era porque realmente ellos estaban rendidos a sus pies, ¿no? Porque ellos querían que la iglesia pudiera manifestar lo que habían recibido de parte de Dios, que era la vida de Cristo. No, ellos no era por eso. Ellos usaban el nombre de Jesús, ¿no? Y lo usaban mal, erróneamente lo usaban, porque mezclaban muchas cosas ahí, como vamos a ver. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿cuánto hermanos pergaministas hoy hay, ¿no? En el carácter. ¿Cuántos quieren ser vencedores sobre el pueblo? ¿Cuántos quieren gobernar? ¿Cuántos predican por plata? ¿Cantan por plata? Hermano, ¿por qué no viene a traer un mensaje a nuestra iglesia? Sí, pero sí, no hay problema, hermano, pero yo sabe que mi mensaje sale tanto, ¿no? Y así lucran, vendiendo la palabra de Dios, vendiendo, ¿no? Y eso trae problemas. Y esto, el número de hermanos hace 10 años, 15 años empezó. Los hermanos empezaron a cobrar para predicar, para cantar, ¿no? Ellos van solamente en los viajes misioneros que yo he hecho. Yo no he visto ningún hermano famoso en los pequeños pueblos. No he visto ningún hermano famoso, predicador o cantante, en los pueblos de más necesidad, en medio de los montes, predicando el Evangelio, cantando al Señor. Todos van a los centros, a las ciudades centrales, donde ahí está la plata, donde ellos pueden recaudar. Bueno, el Señor va a juzgar eso también a ellos. No, entonces ellos retienen el nombre de Jesús, pero no por amor, sino porque eso le da ganancia. Con eso ellos viven a costilla, ¿no?, de ese nombre. Y eso es triste, hermano, eso es triste. El versículo 14 más, léeme por favor. Acá viene la queja, ¿no? Viene la queja del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese, ahí en segunda de Pedro vamos a leer para acompañar este versículo, en el capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Vio? Y acá el apóstol Pedro nos informa a nosotros, nos da a entender a nosotros que Balaam amó el premio de la maldad. ¿Es malo cobrar por predicar el Evangelio? ¿Es malo cobrar por cantar alabanzas al Señor? Sí, es malo, eso es pecado. Dios dice que es malo. Balaam lo quiso hacer. Balaam era un profeta, tenía un don de profetizar, ¿no? Y él quiso usar el don para profetizar en contra del pueblo de Dios, ¿no? Es malo. Dios a sus siervos lo sostiene en su mano derecha. Dios lo sostiene en su mano derecha. Él está para proveer todas las necesidades de nosotros los pastores que estamos al frente de las iglesias. Y Él usa a los hermanos, ¿no? A los hermanos sinceros y verdaderos que aman a sus pastores, ¿no? Que le dan el valor que ellos tienen, ¿no? Porque también ahí podemos leer en Gálatas capítulo 6, en el versículo, el apóstol Pablo también enseñó a la iglesia sobre este tema, y no quiero andar en este tema porque me va a llevar mucho tiempo. Gálatas capítulo 6, en el versículo, léelo del 4 más,
Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Vio? De toda cosa buena al que lo instruye. El que lo instruye a usted es el pastor. Y usted tiene que hacer partícipe al pastor de todo lo bueno que usted tiene. Eso en el sentido material. Tiene que hacerlo partícipe. Porque ¿cómo va a vivir el pastor? Si usted encierra su corazón, ¿cómo va a vivir? Esto es una continua lucha. No queremos hablar sobre estas cosas, pero alguien las tiene que decir. No, nadie se ocupa de la vida del pastor. Creen que el pastor, no sé, tiene que vivir de un trabajo material, pero nosotros no podemos vivir de un trabajo material, porque nosotros estamos llamados por el Señor para no trabajar, estamos para no trabajar en el sentido material, estamos para trabajar en el sentido espiritual, y ahí nomás lo dejo, Entonces, fíjese usted, amado del Señor, Balaam amó el premio de la maldad, y también en el libro de Judas, en el versículo 11, amor. ¿No? Ahí Judas amonesta, ¿no? Contra los pastores egoístas, ¿no? Quienes se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a leerlo del versículo 9 más. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El 12 también. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjese eso, hermano, fíjese. Y dice que ellos son manchas en nuestros convites, en nuestros cultos, son manchas. Pero nosotros le damos el primer lugar. Y encima vienen y cobran, se llevan todo el dinero de los hermanos. El dinero que tiene que ser para la iglesia, el diezmo que tiene que ser para el pastor, para que él pueda sostenerse. Él y su familia se los llevan estos sinvergüenzas, porque son sinvergüenzas, eso es lo que son. Pero eso no quiero yo entrar en esas cosas, que el Señor lo juzgue en el día. No, pero nosotros tenemos que ver todas estas cosas, tenemos que ver a qué iglesia nosotros estamos yendo. No, en la iglesia de gracia, el pastor no cobra por predicar la palabra de Dios. Él no dice, hermano, este mensaje sale tanto, esta iluminación sale tanto, ¿no? Y pone él un precio. No hace así el pastor de la gracia. Es temeroso de hacer una cosa así, ¿no? Y entonces Judas dice, se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. ¿No? Y ahí en el libro de Números, en el capítulo 22 al 25, ahí no lo vamos a leer porque son capítulos muy largos, ¿no? Donde nosotros aprendemos bien de este encantador. Bien, ahí habla de Balaam, como toda su historia. Dios tomó ventaja en este intento de maldecir a Israel por agradar a Balac, porque él quiso agradar al rey de Siria.
a Balac quiso agarrar, pero Dios no se lo permitió, ¿no? Entonces Dios tomó ventaja y le obligó a él a que él diera una profecía contraria. Entonces, esto de profetizar por ganancia, esto ha llegado a ser una trampa del diablo, de Satanás, en medio de la cristiandad, ¿no? Es en medio de la cristiandad. Otra cosa es una ofrenda que usted le da, no es que el hermano le está cobrando, sino que la iglesia puede reconocer a un pastor que viene de lejos o que viene de visita, y entonces la iglesia quiere ser generosa con el hermano, ayudarlo en los gastos, ayudarlo en el sostén. Entonces uno dice, hermano, esto de parte es una ofrenda de amor que uno le da. Eso no es que no está permitido, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que dar el valor al siervo del Señor, porque él está en un cuerpo humano, él tiene familia, tiene hijos, hijas, vaya a saber, o capaz que tiene que sostener a su madre y a su padre ya viejos, vaya a saber. Bueno, hay muchas cosas, pero por predicar por dinero, eso es una trampa en la cual muchos han caído, muchos hermanos y hermanas, porque hay mujeres también que Dios le ha dado un don de la alabanza y ellas creen que con la voz que ellas dicen que son de ellas, que Dios se la dio, ellas van y cantan por todos lados cobrando. Esto es una trampa del diablo, hermano. Han caído en los lazos del diablo, ¿no? Y esto va contra las enseñanzas, va contra la vida práctica de los hermanos de Éfeso. Los hermanos de Éfeso no hacían eso, no hacían estas cosas, no lo permitieron. Ellos querían introducirse en la iglesia de Éfeso, pero ellos no lo permitieron, ellos aborrecieron eso. Entonces fíjese, la iglesia aborrecía esos procederes. Hoy se practica tranquilamente. Hoy son la iglesia más adoctrinada, ¿no? Más exhortada, más llevada a la santidad, entre comillas, por estos hermanos y estas hermanas que cobran el mensaje, ¿no? Bueno, esa es la doctrina de Balaán, ¿no? La que los pergaminitas practicaban. Ahora, nadie puede ser un completo vencedor, ¿no? Mientras venda el Evangelio. Mientras vende el Evangelio, ya sea hablado o escrito. Ya sea hablado o escrito. Y usted ve que la Biblia hoy, ¿cuánto sale? 4.000 pesos. Una Biblia de estudio. 4.000 pesos. ¿Cómo puede ser una Biblia 4.000 pesos? Vaya a decirle a un hombre que vive en el monte, esas iglesias que están allá en medio del monte, ¿no? Donde ellos solamente viven con las ovejas y con las cabras, ¿no? Donde está la salitre allí, que no cae agua cae agua cada 40 días o cuando la iglesia ora, ¿no? ¿Cómo van a alcanzar a tener la palabra de Dios ellos en la mano con 4.000 pesos? Si no viene un hermano que es de los vencedores, ¿no? De la iglesia de los vencedores, de la iglesia de gracia. Por eso nosotros somos una iglesia misionera. Nosotros somos una iglesia no que está estancada en un lugar, sino que llevamos el mensaje. Pues la iglesia local que nos lleva el mensaje afuera, no, este mensaje de la gracia está estancada. Pero Dios quiere que salgamos, ¿no? Dios quiere que vayamos. No podemos cobrar por la palabra del Señor. Yo, hermano, nunca compré Biblia. Nunca compré Biblia. Todas las Biblias que yo tuve, el Señor me las regaló por medio de un hermano, de una hermana. Nunca compré Biblia, ¿no? Mire, si yo tendría que comprar Biblia para aprender, para predicar, nunca podía ser un predicador. Pero Dios, ¿no? Dios provee a la iglesia Biblias a los hermanos que no la pueden pagar. Sí, pero hermano, usted sabe cuánto cuesta la impresión, ¿vio? Usted sabe cuánto cuesta la caligrafía. Sí, todo es negocio, pero nosotros no estamos en un negocio. Nosotros estamos acá en una misión que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, hubieron muchos hermanos que Dios les ha bendecido grandemente y que ellos mandaron a hacer Biblias y después las repartieron por todos lados.
Bueno, y así. Predicar por dinero, vender la palabra escrita, eso es caer en las manos del diablo. Por eso los hermanos que tienen librería bíblica tienen que detenerse y pensar lo que están haciendo. Pensar lo que están haciendo. La palabra de Dios no se puede vender. No se debe vender. Se puede porque se puede, la están vendiendo. Y a muchos precios. No se debe de vender. La palabra de Dios se tiene que dar gratuitamente. Así está escrito en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es una forma en que Satanás le engaña a la iglesia, ¿no? Esto es parte de la astucia del diablo, ¿no? Y vamos a leer ahí también en Isaías 55, 1. Donde ahí ya del Antiguo Testamento ya nos está hablando a nosotros de que no podemos vender la palabra de Dios. Fíjese. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo me gustaría tener una impresora, hermano? ¿Cómo me gustaría tener una impresora para poder imprimir las Biblias y poder regalar y poder llevarla a todo lugar, ¿no? Y bueno, ¿y con qué va a sostener, pastor, todo eso? Con la ofrenda de la iglesia. ¿Y Dios va a proveer? ¿O Dios no puede proveer? Dios provee. Dios dice que provee la lluvia para la tierra que está reseca y hace crecer los árboles. Entonces, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Dice el Señor, ¿no? Entonces, vemos que todos los argumentos, ¿no?, que los hombres usen a favor de vender la palabra de Dios están en un error. Y eso, ¿sabe lo que eso significa? Cuando uno vende la palabra de Dios, eso significa incredulidad. Porque ellos no creen que Dios los puede sostener regalando la palabra de Dios. No, si yo regalo la palabra de Dios, ¿quién me va a sostener a mí? Dios lo va a sostener. Un día, mire, yo estaba haciendo un programa de radio y me llama un hermano. Escuchó el programa y me llamó para que lo fuera a visitar a la casa. Y fui a la casa a visitarlo, un hermano muy pobre, casi vivía en un pozo, vivía este hermano. Y bueno, y hicimos 2 o 3 reuniones y yo le dije al hermano, por cuanto vos abriste la puerta de tu casa para la palabra de Dios, Dios te va a bendecir grandemente. Y así fue. Dios lo bendijo grandemente al hermano. Y lo que lo va a bendecir si él se mantiene fiel al Señor, ¿no? El Señor le proveyó mucho más de lo que él esperaba. Mucho más por haber permitido, ¿no?, que la palabra de Dios entrara en su casa y a través de la casa de él en el barrio, porque después la gente del barrio se juntaba para oír la palabra del Señor. Entonces todas las explicaciones que puedan dar los hermanos, no el motivo por el cual ellos venden la Biblia, eso es parte de la incredulidad y de la ignorancia, ¿no? Ellos tienen el entendimiento oscurecido, ¿no? Ellos no entienden la manera de Dios para extender la palabra del Señor. Vender la palabra del Señor, escrita, no, imposible. Lea ahí Isaías 55:1, léalo. Dice, ahora, el sentir de un ministerio, ¿no?, pagado, porque hay ministerios pagados que prevalece también en el protestantismo. Muchos de los verdaderos siervos de Dios están atrapados en esta trampa, por así decirlo, debido a que ellos no ven lo que dice ahí en 2 Corintios 11:3. Ellos no ven.
oh Señor, ayúdame primeramente a mí, Señor. Eso no quiere decir, hermano, que usted no tenga que dar su diezmo. Eso no quiere decir que usted no tenga que dar su ofrenda. Eso es otra cosa. Eso lo vamos a hablar otro día. Acá lo que nosotros no podemos cobrar por predicar, ni escrito, ni por ningún lado. Bueno, dijimos 2 Corintios 11, 3. ¿Cómo tenemos que predicar nosotros la palabra del Señor? 2 Corintios 11:3. Sí. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Vio? Vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero habla de la simplicidad ahí. Dice, no ven su simplicidad que es en Cristo Jesús. ¿No? Es sencillo, hermano. Nosotros no tenemos que pretender grandes cosas. Nosotros estamos en este mundo por un momento nada más. Y si tenemos algo es porque Dios nos bendijo. Pero nuestro afán es que el Evangelio sea predicado. Nuestro afán es que los hermanos sean perfeccionados, ¿no? Que puedan llegar al entendimiento de este mensaje de la gracia y este mensaje del reino también. De no ser por Apocalipsis 2.14, que lo vamos a leer, amor, nosotros nunca conoceríamos que Balaam sedujo a Israel a la idolatría. Nunca hubiéramos sabido eso, gracias a lo que escribió Juan, capítulo 2.14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Vio? Nunca hubiéramos sabido que Balaam sedujo a los hijos de Israel. No, él había fracasado en obtener la recompensa que le iba a dar Balac a él. ¿No? Él se tuvo que volver a su tierra sin la recompensa. No, él tenía que maldecir a Israel, ¿no? Pero, ¿y cómo lo maldecía? ¿No? Con las palabras que Balaam le decía. Pero, sin embargo, él buscó otra manera. Buscó una manera, los engañó a ellos. Lean los capítulos que les voy dando sobre el libro de Números, que ya les di a ustedes, ¿no? Ahí van a encontrar toda la historia de Balaam. ¿Cuál era los capítulos más? ¿Te acordás? Sí, 25. El 22 al 25 creo que era. Sí. Del libro de Números. Del libro de Números. Léalo esta noche antes de ir a acostarse, sí, hermano. Entonces, fíjese, amados del Señor, enseñaron al pueblo a ir a los cultos paganos y adorar a los dioses paganos, ¿no? Eso fue lo que hizo Balaam. Al no poder recibir la recompensa, igual hizo que el pueblo del Señor tropezara. Por eso el apóstol Pablo escribió en el libro de Éfeso capítulo 4 versículo 16. Fíjese lo que escribió el apóstol Pablo allí. 4:16, hermano. Vamos a leer del 14 más. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros sabemos que hay estratagemas de hombres, llevado por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese usted, alabado sea el Señor.
Fíjese usted. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermano amado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer nosotros en la idolatría, ¿no? Aunque la iglesia cayó en la idolatría hoy, y no estoy hablando de la iglesia católica solamente, sino de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica cayó en la idolatría. Los hermanos adoran el dinero. Ellos aman el dinero, ¿no? Antes que a Dios. Antes que a Dios. Por eso son mezquinos para ofrendar, mezquinos para diezmar. Por eso. Porque el amor al dinero es semejante a la idolatría, dice la palabra del Señor. Y esto es parte del engaño de Satanás, ¿no? Que él introduce la doctrina de Balaam en las congregaciones. Alabado sea el Señor. Y bueno, ahora Dios mató a aquellos idólatras, Dios los mató. Entonces, ahora tenemos que ver nosotros entre la íntima, ¿no? Relación que hay entre comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y hoy continúa eso. De no ser así, ¿por qué está la exhortación que en el en Apocalipsis capítulo 2:14? Si hay una exhortación de porque eso continúa. 2:14 amar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el apóstol Pablo exhortó, instruyó a la iglesia en contra de estas cosas, ¿no? Como se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, amor, ¿no? El apóstol Pablo él nos advertía, nos amonestaba en contra de no caer, ¿no? En esta doctrina de Balaam, ¿no? De no cometer, ¿no? ese pecado tan terrible que era adorar a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese. Entonces, ¿cómo vemos la fornicación? Los hermanos aman el dinero y se relacionan con el dinero y tienen intimidad con el dinero y con todo lo que el dinero le da. Eso es fornicar, porque esa relación que tienen, ese amor que tienen por el dinero, todo eso tendrían que tener por el Señor. Por eso nosotros los pastores hablamos sobre estas cosas y le decimos a ustedes que ustedes no tienen que ser mezquinos, sino que tienen que ser dadivosos. No solamente en cuanto a la ofrenda y al diezmo, sino a todo. Ustedes tienen que desprenderse de todo lo que el Señor quiere que usted se desprenda, usted se tiene que desprender. Y yo también. Ahora, para no desprendernos de todo, no codiciemos todo, sino que conformémonos con lo que el Señor nos da. Amor, el versículo. Primera de Corintios. Primera de Corintios 5. ¿5? Sí, en el capítulo 5, sí. Capítulo 5. Sí, del versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Amén, amén, amén. Ahora vamos a hacer el capítulo 10. ¿Capítulo 10? Capítulo 10, sí. Donde ahí tenemos la amonestación de Pablo en contra de la idolatría. Alabado sea el Señor. ¿Del versículo 1? Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén, amén. Y lo otro lo pueden seguir leyendo ustedes, hermano. Entonces fíjense que Pablo ya enseñó sobre la fornicación, estuvo en contra de la fornicación y en contra de la idolatría. El apóstol le enseñó, él amonestó en contra de eso. Y también ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 podíamos leer más. Gálatas capítulo 5. Alabado sea el Señor. Todo esto ocurría en la iglesia de Pérgamo, ¿no? Sí. 5:1. Uno más. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, un poco más. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Sí. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vio, la amonestación entonces está en el versículo 1. ¿No? Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, ¿ve? Que ahí está la amonestación. Y en Efesios 5 también hay una amonestación de parte de Pablo para que nosotros no estemos ahí. En el versículo 5:13 de ahí de Gálatas dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Vio? Ahí está la amonestación. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ya leímos. Perdón, Efesios. 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Vio? Y estas amonestaciones que Pablo le dio a la iglesia, no están para limitar a la iglesia. No solamente para la idolatría física o el adulterio físico solamente. Esto tiene una aplicación más profunda para nosotros, porque se refiere a lo espiritual, se refiere a la idolatría espiritualmente hablando, al adulterio espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, tengamos nosotros mucho cuidado con la doctrina de Balaán. Tengamos cuidado con eso. Alabado sea el Señor, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros mantenernos puros, ¿no? Tenemos que mantenernos puros en la enseñanza. Tenemos que mantenernos puros en lo que hemos recibido. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, y este es el último versículo, hermano. Ahí hay una amonestación de parte del apóstol Pablo para la iglesia. Hebreos 2:1. Sí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que retener las cosas que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos, dice. Hermanos, esta es la condición en parte de la iglesia de Pérgamo,
Hemos visto solamente la doctrina de Balaam. Vamos a ver también la práctica de los nicolaitas, ¿no? Que como ellos, cuál era la práctica de ellos, ¿no? Balaam enseñaba puso tropiezo al pueblo de Israel a través de la idolatría y de la fornicación, ¿no? Y sabemos que él buscaba un precio para maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se aprovechó de eso para bendecir al pueblo de Israel. Bueno, gracias le damos al Señor, que esta palabra sea para su bendición, que el Señor le bendiga. Mañana vamos a estar de 10 a 11 de la mañana, hermano. Mañana es día domingo, entonces todos vamos a estar atentos a esta palabra que vamos a seguir enseñando, hermano. Mi amada esposa le manda saludos, cariños a todos los hermanos que nos están escuchando. No, mi familia les abraza en el amor del Señor. Vamos a orar, poder. Señor, te damos las gracias. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, Señor amado. Gloria a tu No nombre, podemos decir Jesús. otra cosa, Señor, Amén, que gracias, Señor amado. gracias, Señor, por habernos iluminado, Señor, por habernos dado este mensaje, Gloria a tu nombre, esta Jesús. palabra Gracias, maravillosa, Señor. preciosa, gloriosa, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gracias por haber transformado nuestra vida interior, Amén, Señor amado. Gracias, por Padre. haber transformado Gloria, nuestro en el poderoso corazón nombre de de piedra, Jesucristo, tu lo Hijo amado, sacaste y Señor. pusiste un corazón de carne. Amén, Gracias Señor porque amado. ahora tenemos Gloria la a tu mente nombre, de tu Hijo Jesús. amado Jesucristo en nosotros. Gracias porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias por el Amén. nuevo Gracias, nacimiento. Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por la Jesús. redención, por la justificación, Señor. Gracias, muchas Gracias, gracias. Padre de gloria. A ti sea la gloria, Señor, y la Amén. alabanza. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa que Gracias, tenemos en Señor. Cristo Jesús, que esperamos el día del Señor, y ojalá sea mañana mismo o esta Amén, noche Señor. mismo. Gloria a tu Señor, nombre, en Jesús. pocos segundos, Señor, podamos ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos contigo en el aire y así estar siempre contigo. Amén, Señor. Oh Padre, bendice, Señor, a todos los hermanos que han oído esta palabra y ayúdalos mañana, Señor, para que estén presentes para oír tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, mañana estamos reunidos de 10 a 11 de la mañana.